Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos nuevamente aquí. Ahora sí vamos a hacer de bendición en esta noche. Fíjese que yo estudiaba un poquito la palabra del Señor, algo que quiero hablarles a ustedes, de un misterio poderoso que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y obviamente es lo que el Señor quiso enseñar, fue lo que Él vivió. Obviamente sabemos que cuando nosotros enseñamos algo es porque lo hacemos. Y el Señor tenía un objetivo, tenía un propósito especial aquí cuando Él llegó aquí a la tierra. Y era demostrarnos esa unidad que Él tenía con el Padre y esa relación también que nosotros la podamos tener juntamente a Él. Ahora, encontré una versión que me encantó, en la versión Kadosh, si usted puede ir conmigo a su Biblia, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Tengo en esta versión Kadosh que me encantó y quiero compartirla con ustedes. Colosenses 1, 27. Dice de la siguiente manera: a ellos, a los gentiles, dice esta versión, Yahweh quiso que conocieran cuán grandes es la gloria, riquezas de este secreto. Mire qué hermoso. Y el secreto es este: el Mesías está unido con ustedes. En esto descansa la esperanza de la gloria de ustedes. Y me llamó mucho la atención esta versión. Fíjese usted. Me llamó la atención porque aquí nos habla de que el propósito de Dios al mandar al Salvador, a Jesucristo, al Mesías para el pueblo judío, para nosotros nuestro Salvador y Redentor, lo envía con un propósito especial. Y el propósito es de que Él va a mostrar una unidad única de Dios y los hombres. Impresionante. Y hay varias perspectivas que quiero yo analizar el día de hoy a través de la luz de la palabra del Señor, acerca de esta visión que tiene el Padre, de este objetivo que tiene Dios con su pueblo. Fíjense usted. Entonces, yendo un poquito a lo que dice la palabra del Señor en esta noche, ¿verdad? Quiero leer también con ustedes, ¿verdad?, lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Si usted puede leerlo ahí en su Biblia, para yo poder ir poco a poco ir desarrollando la enseñanza con lo que hemos traído. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del Espíritu, del conocimiento de su voluntad. Mire cuál es la oración, cuál es la petición de Pablo, del apóstol Pablo, a Dios. Y esto me llamó, me impresionó en demasía, porque el propósito apostólico, en este caso del apóstol Pablo, es de que la iglesia comprenda y que la iglesia tenga un entendimiento firme de lo que significa esta hermosa revelación. ¿Y qué dice el apóstol? Que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Primero, que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Segundo, que seas lleno de sabiduría. Y tercero, que seas lleno de todo entendimiento o inteligencia espiritual. Fíjense cuál es el apóstol Pablo para nosotros como iglesia el día de hoy. Mire cuál es la enseñanza apostólica, ¿verdad?, para nosotros como iglesia. Que seamos, dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que no ignoremos ciertas cosas. Que a veces, hermano, hay muchas personas que prefieren, ¿verdad?, y dicen: yo prefiero no saber mucho y estar ahí, de repente no involucrarme demasiado en las cosas de la palabra de Dios, simplemente ir a la iglesia los días domingos y por ahí quizás cumplir un día, pero no quiero estar tan involucrado en el conocimiento. Pero mire, el objetivo del apóstol Pablo aquí es que la iglesia entre en un conocimiento total, puro, verdadero y completo de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida?
Ese es el objetivo del apóstol Pablo. Número 2, que seamos llenos de una sabiduría no terrenal, sino una sabiduría espiritual que nos da Dios para que nosotros podamos tener entendimiento de todas estas cosas. Y número 3, una inteligencia espiritual. Una inteligencia que nos lleve a desarrollar un orden divino. Ahora, ¿cuál es esta perspectiva? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo un poquito para allá. Colosenses 1:9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 1:9. Ok, dice aquí la palabra del Señor. Tengo en esta versión Kadosh. Por lo tanto, desde el día que nos enteramos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo al Señor que los llene del conocimiento, mire qué tremendo, de su voluntad y del entendimiento que da el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso. Mire cuál es la perspectiva del apóstol. Entonces aquí la perspectiva es que hay una transformación de nuestra mente, tal como lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor, que no nos debemos de conformar a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Mire qué tremendo. Ahora, el significado de esta experiencia es bien interesante, porque esto nos lleva a un conocimiento, pero no solamente un conocimiento, ¿cómo le voy a explicar? No solamente un conocimiento técnico o un conocimiento teórico, porque es tremendo que hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero solamente un conocimiento teórico, algo de la letra, algo con una sabiduría y con una sapiencia humana, a tal punto pues que hablan situaciones que entre paréntesis parecen misterios. Obviamente son cosas sorprendentes, pero este significado aquí de lo que el apóstol Pablo quiere decir, que no nos conformemos a algo simplemente de conocimiento, sino que vayamos más allá, que vayamos del conocimiento o a una habilidad para ello, una habilidad que se adquiere realizando ciertos cambios. Esto quiero decir lo siguiente: voy conociendo y voy cambiando, voy aplicando. Eso le llamamos rema. Situaciones que se nos revelan de la palabra de Dios y van teniendo en nuestra vida como un cincel, van formando a la persona, la van formando, la van educando, la van transformando. Pero no es una transformación como lo hacen quizás aquellos del pensamiento positivo, ¿verdad? O como lo hacen aquellas personas que le dicen a usted, a ver, di que no estás enfermo, no estás enfermo, no estás enfermo y no vas a estar enfermo. Eso no se trata de eso. Se trata más bien de un conocimiento sólido, de un conocimiento que nos da a través de creer, de la fe en nosotros, y ese conocimiento nos va cristalizando, nos va haciendo más fuertes cada día en el nombre de Jesús. Qué hermoso. Entonces fíjese, aquí dice en el concepto de esta experiencia, es una experiencia vivida. Es terrible cuando alguien habla de la palabra de Dios y no lo vive, no vive lo que está enseñando, o no vive lo que está predicando, no vive lo que está experimentando. Simplemente lo habla porque quizás lo leyó en un libro, o porque lo sacó de ahí del internet, o porque quizás lo aprendió de otra persona, de otro maestro, ¿verdad? Que es muy importante, por cierto. Es muy importante la lectura de un libro. Es muy importante, hermanos, los consejos de muchas personas que están hoy por las redes sociales, pues aconsejando. Y muchas veces tenemos que tener también cuidado a quién escuchamos, las voces autorizadas para eso. Ya nos lo enseñaron en esta semana. Yo voy más allá. Voy no solamente a ser un oidor, sino a ser alguien que escucho y practico lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si hablamos acerca de la oración, ¿cuántas veces no hemos sido educados en esto? En que tenemos que orar porque la oración nos acerca a Dios. La oración en una comunión nos acerca al Padre. Nosotros no nos hemos visto en esa gran necesidad. Pero tenemos un concepto de la oración, pero no lo aplicamos. No aplicamos la oración a nuestra vida. Precioso para orar, por ejemplo.
No tenemos ese tiempo precioso para dedicarnos a leer la palabra y que esa palabra vaya transformando, vaya alimentando todo nuestro ser integral, espiritual, mi cuerpo. Que la palabra vaya tallando y vaya quizás sacando, echando a un lado y llenando de cosas importantes nuestra vida. Entonces aquí nos habla de un sentido, ¿verdad? De algo que se está viviendo. Nos habla de una experiencia de transformar la mente con algo que estoy viviendo. Por ejemplo, ¿cuántas ataduras tenemos quizás todavía el día de hoy? ¿Cuántas situaciones quizás estamos presentando el día de hoy? Es impresionante lo que está sucediendo muchas veces en los hogares. Hoy escuchaba ahí en un noticiero que hay un alto índice, muy alto, de situaciones de problemas en el hogar. Y problemas en el hogar en el sentido del maltrato a los hijos, del maltrato a la esposa o del maltrato al esposo y viceversa, ¿verdad? Hay un problema muy grave. Y yo me preguntaba, ¿verdad?, que quizás la iglesia no estaría inmerso en esta situación. Quizás hermanos de la congregación también no están inmersos en esta situación en este momento, ¿verdad? Fruto del estrés que causa estar en una cuarentena prácticamente obligada en el que estamos todos nosotros viviendo. ¿Será que estas situaciones afloran frutos que quizás nosotros no conocíamos? Quizás esta situación de la convivencia mutua, que aparentemente en teoría es fácil, aparentemente en teoría es descomplicado, pero muchas personas hoy en día se están hasta enfermando solamente por el hecho de estar encerrados ya. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Es tiempo de poner en práctica las grandes revelaciones que hemos recibido. Es tiempo de poner en práctica las grandes doctrinas que hemos apercibido y que hemos estudiado. Es tiempo de comenzar, hermanos amados, a permitirle al Espíritu Santo de Dios que a través de la palabra vaya moldeando algunas cosas que hay quizás en nuestro carácter, que hay quizás en nuestra forma de pensar, que hay quizás en nuestra forma de hablar. Y tenemos que permitirle, dice el apóstol Pablo, que existe esa verdadera transformación de nuestro ser integral, que existe esa verdadera exposición de nuestro ser integral y que la palabra de Dios comience a hacer situaciones en nuestra vida que vayan para bendición del crecimiento y de la comunión que tengo yo con Dios. Entonces, viendo desde ese punto de vista, la perspectiva de Colosenses 1:9, que el apóstol Pablo nos enseña y nos quiere decir también, por ejemplo, lo que dice en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 15, nos habla de saber aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprovechar el tiempo? ¿Por qué tenemos, si usted me permite, vaya a su Biblia en Efesios 5, por favor? Efesios capítulo 5, déme ahí un minutito para poder ir. Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Efesios 5, en el versículo número 15 al 17. Vaya a leer conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Mirad pues, ¿cómo andéis? Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí no estoy hablando yo, sino la palabra del Señor expuesta ahí. Mirad pues cómo andéis. Avisadamente, dice esta versión. No como necios, mas como sabios. Viendo bien el tiempo, porque los son malos. Versículo 17. Por lo tanto, no sean imprudentes, dice la palabra, sino que entendidos cuál del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, escritor de la carta a los Efesios? ¿Qué es lo que nos está indicando acá? Nos está diciendo que tenemos que primero nosotros saber qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo nosotros en el día? Entendamos que el tiempo que vivimos es un tiempo, pero es un tiempo que no va a volver. Tenemos que saber aprovechar cada minuto que vivimos nosotros en nuestra vida. El apóstol Pablo está recomendándonos aquí y dice que este tiempo es tan hermoso que no debemos de vivir como necios, sino como personas sabias, como personas que están preocupadas, sabiendo qué hacen en el tiempo. Aproveche este tiempo.
Siempre lo hemos venido diciendo desde que comenzamos esta crisis, esta pandemia. Aprovechemos el tiempo para pasar en familia. Aprovechemos el tiempo quizás para leer un buen libro. Aprovechemos el tiempo para orar juntos en familia. Comunión, ¿verdad? En comunión entre la familia, porque el que esté usted dentro de una casa, escúcheme bien esto, amado, no significa que usted esté en comunión con los que están dentro de la casa. El que usted esté dentro de su hogar no significa necesariamente que usted tenga plena comunión con los que están dentro de casa. Entonces, es tiempo, hermoso como para poder usted llegar a aquellos que antes no llegaban. Conversar, saber un poco más. O explicar, si usted sabe un poco más, explicar las cosas espirituales que ya usted aprendió. Si todo es sí en una persona sabia, todo es no en una persona insensata. Dice aquí el comentario. Una persona sabia, ¿verdad?, tiene que desarrollar sabiduría pudiendo. No es solo para estar en los juegos estos juegos cibernéticos. No es tiempo solamente para perderlo viendo la televisión o una película y una novela. Puede ser que se distribuya el tiempo. Quizás unos 40 minutos al día a ver una película, 30 minutos a ver un noticiero de credibilidad, ¿verdad? Una hora tiempo de oración, 20 minutos, 50 minutos en la meditación de la palabra de Dios. Luego de eso viene la hora de la comida, la hora del desayuno, pasar juntos en familia. Están en espera de medida para vuelta a salir a la vida entre paréntesis normal, porque sabemos que no va a ser normal de aquí en adelante, por lo menos un tiempo más. Pero quizás muchos están esperando ese ya tiempo para salir, pero no están aprovechando este tiempo que nos han regalado para estar juntos en familia. Quizás hacer lo que antes no hacíamos, quizás compartir lo que antes no compartíamos. Yo me gozo de ver, porque infidente en el hogar, colaboramos aquí todos. El uno cocina, el otro va a hacer otra gestión, el otro va a echar la basura, y todos estamos trabajando en equipo. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, estamos tratando de aprovechar bien el tiempo en esa comunión que tenemos como familia, y creo que usted también debe de hacer lo mismo ahí en su hogar. Debe de saber aprovechar bien el tiempo según el consejo apostólico. Mire que te dice también el apóstol Pablo. Dice el apóstol que también teníamos tiempo. Ahora mire lo que dice aquí el Salmo. A practicar la palabra del Señor en el libro de los Salmos. En el capítulo 100, en el Salmo 110, vaya conmigo. Salmo 111, versículo 10. Vaya conmigo, por favor. Qué hermoso. Este es un salmo muy hermoso. Versículo 10, el último versículo del salmo. Dice, el principio de la sabiduría. Mire dónde comienza. El principio de la sabiduría es amor al Señor. Buen entendimiento. Cuando ponen aquellos por obra, su loor permanece para siempre. Mire dónde comienza el principio de una sabiduría. Y esto lo expresó Job cuando escribió en capítulo 28, versículo 28 del libro de Job. Dijo lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí, el temor es sabiduría. Mire qué hermoso. ¿Cuál es el temor al Señor? Una cosa quiero decirle. Hay personas que confunden el temor con miedo. A Dios no le podemos tener miedo. Miedo es una cosa. Y Dios no nos trata como un ogro para que nosotros tengamos ese miedo irracional. El temor significa otra cosa. El temor es un principio de sabiduría. Temor y miedo no es lo mismo. Hay padres que dicen, a mí mis hijos me tienen miedo, pastor. Pero qué terrible. No deberían de tenerle miedo. Temor y respeto es otra cosa. Pero miedo no debería de ser así.
Porque a Dios lo que tenemos es un temor reverente por lo sublime y lo hermoso que Él es. Entonces aquí Job nos está explicando que el hombre, ¿verdad? Dice que teme al Señor, ha comenzado ya a poner un principio en su vida, que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? A Dios. Ahora, miren, y apartarse del mal, dice Job, es inteligencia. Entonces, tanto la sabiduría como el entendimiento están ligados entre sí. La sabiduría y el entendimiento están ligados entre sí. ¿Por qué? Porque el que dice que teme a Dios, pero no practica, en realidad no tiene sabiduría. Fíjese usted, si yo tengo entendimiento, tengo que tener también sabiduría. Y si no tiene sabiduría, no entiende cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que han recibido hermosos manjares de parte del cielo. Hay personas que han recibido visiones, sueños, revelaciones, palabras proféticas, qué sé yo, tantas cosas hermosas. Pero por la falta de sabiduría, pierden esa bendición que Dios les ha dado. Pierden por la falta de control, por la falta de sabiduría que viene en lo alto. Pierden esa bendición que les fue dada del cielo. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen entendimiento. Y alguien me dijo por ahí, ¿será, pastor, que no es que no solamente no tienen entendimiento, sino que no les conviene entender? Y es cierto. Hay personas que no les conviene entender. Hay personas que preferirían quedarse allá en la ignorancia espiritual, pero no tener entendimiento de las cosas de Dios, porque sabe que el entendimiento acarrea renovación de pensamientos. ¡Qué tremendo! Imagínese usted a alguien que esté viviendo una vida incorrecta. Viene la luz del Evangelio y le da entendimiento. Y le dice, por ejemplo, tienes que dejar eso que está mal. Entonces la persona dice, yo no quiero dejarlo porque no me conviene dejarlo. Entonces prefiere no tener entendimiento del asunto. Y ese entendimiento apaga la luz. Porque obviamente ese entendimiento está ligado entre sí con la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría animal o diabólica, sino el entendimiento se junta con la sabiduría que viene de Dios y nos hace personas sabias para Dios, nos hace personas de bendición en el reino de Dios. Fíjese usted. Entonces, con la sabiduría se teme, con la sabiduría y la inteligencia se practica. Me hago un practicante de la verdad, no solamente ser un conocedor de la verdad, porque allá en el tiempo del Señor había muchas personas que conocían la verdad, eran inteligentes para conocer la verdad. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema es que no practicaban la verdad. Hay muchas personas que conocen la verdad. Hay muchas personas que les ha sido revelada la verdad, pero no les interesa vivir la verdad. No les interesa practicar esa verdad. No tienen esa capacidad para poder renovar el espíritu de sus pensamientos y poder decirle al Señor, Señor, de aquí en adelante, yo ya no quiero vivir con mi sabiduría propia, sino quiero que me dé conocimiento, y el conocimiento, entendimiento, para poder practicar, poner en práctica lo que estoy aprendiendo, lo que me están enseñando o lo que ya he recibido de parte de Dios. Entonces, hermano amado, ¿cómo dice una persona que ha recibido un entendimiento, que teme, pero no practica? Este en realidad no tiene sabiduría. Escuche bien, el que ha recibido entendimiento, el que ha recibido entendimiento, el que ha recibido la inteligencia, pero no la practica, esta persona no tiene sabiduría. Una persona sabia es la que ha recibido, luz y pone en práctica lo que ha recibido. Eso se llama una persona sabia.
Qué tremendo. Y si no tiene una persona sabiduría, obviamente no va a entender nunca lo que es la voluntad de Dios para su vida. Llámese como se llame. No importa la posición jerárquica que tú tengas en el cuadro, en el contexto de lo espiritual. Si tú no eres un practicante, solamente un practicante obviamente de las cosas divinas, de las cosas que has aprendido, simplemente no conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos llama la atención, cualquier cosa nos saca del propósito de Dios, cualquier cosa me bota por el camino hacia la deriva. Entonces, quiero dar un ejemplo de esto. El ejemplo está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 2. Mire lo que pasó aquí. Vamos a dar un bonito ejemplo de esto que estoy hablando yo. Aquí hay un acontecimiento que es muy conocido por muchos, y creo por todos. Por lo menos los que ya tienen un año leyendo la Biblia, y este pasaje se lo han leído muchas veces. Dice la siguiente. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Me impacta esta parte. Me impacta esta parte porque para que un hombre del nivel de Nicodemo le diga a un hombre rabí o maestro, era muy tremendo. Tenía que ser un hombre de muchos quilates de sabiduría y de conocimiento y de práctica del conocimiento. Entonces, este hombre reconoce en Jesús que Él es un maestro. Reconoce como alguien que ha traído a enseñar algo importante, algo que ellos nunca antes lo habían visto. Pero aún así Él va en la noche y tiene una conversación con el maestro. Y le pregunta al Señor: Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Ponga la atención lo que voy a hablar. Tengo pocos minutos para expresar esta enseñanza, pero ponga mucha atención, por favor, mi amado hermano. Miren la conversación. Mire que sabía. Nicodemo sabía, conocía, pero no practicaba. Bien interesante. Pero vámonos al suceso. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Atención. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Mire qué tremendo. Un conocimiento impactante. Y no está hablando cualquier persona, está hablando Nicodemo, uno de los principales religiosos de aquel entonces. Pero sigamos. ¿Cuál fue el primer problema que tenía aquí Nicodemo? No tenía conocimiento, aunque tenía un conocimiento, pero él no tenía un conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente Nicodemo no era un practicante de lo que él había aprendido, del conocimiento que había aprendido. Ahora, continuemos un poquito más. Versículo número 3. Y Nicodemo le dijo, luego de esta conversación que tiene ahí a solas con el Señor, se está ministrando Nicodemo. Ahora en el versículo 3, mire lo que le dice. ¿Cómo puede un hombre nacer? Mire usted, qué tremendo. Está hablando un maestro de Israel aquí. Está hablando un entendido. Un hombre que había pasado toda su vida leyendo Torá. Un hombre que había pasado de los 8 años de su vida, toda su vida leyendo, aprendió a leer con la Torá. Aprendió a leer los escritos sagrados. Almorzaba, cenaba y pasaba toda su vida dentro del templo, las cosas sagradas. Y cuando encuentra la luz, no puede recibir la revelación, porque simplemente su conocimiento era natural y no tenía un rango espiritual, el conocimiento de él para aplicar a ser sabio o practicante de la verdad que ellos habían recibido.
En alguna ocasión le dijo el Señor a ellos, ustedes son hipócritas. Y se ofendieron, obviamente. ¿Cómo puede ser si son los maestros de la ley? Son hipócritas porque llevan y ponen cargas a los demás que ustedes mismos no llevan. Impresionante. Y luego les dice también que son como sepulcros blanqueados, que por fuera están totalmente blancos y emblanquecidos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y podredumbre. ¡Qué impresionante! Y no se lo dijo a aquellos iniciantes de discípulos, se lo está diciendo a los maestros de la ley. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, aquí hay otro problema, que Nicodemo no tenía sabiduría, aunque era aparentemente conocedor de las cosas y de las profundidades de la Escritura Sagrada. En el versículo 10 y 12 nos da la contestación el Señor Jesús. Y dice lo siguiente: y respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, aquí está lo que le voy a enseñar. Eres maestro de Israel y no sabes qué es esto. Mire lo que le está diciendo Jesús. Yo me imagino a Nicodemo como aquellas personas que dicen, mejor trágame tierra. ¿Para qué pregunté? ¿Por qué confronté al Señor de esta forma? Como siendo un maestro, que vuelvo le repito, en su contexto histórico como sacerdote, tenía que haber estudiado toda su vida la palabra. Y ya casi en el ocaso de su vida se encuentra con la luz y no puede ver porque vivía impresionante. Y le dice el Señor, eres maestro de Israel. Imagínense si los maestros están así. Eso me impactó. Porque hay muchas personas que pueden estar hasta enseñando la palabra. Hay muchas personas que pueden enseñar la palabra o creyendo que están enseñando la palabra, pero es solamente un conocimiento terrenal y no viven lo que están predicando, lo que están enseñando. Eso sí es bien terrible. Y dice el Señor Jesús, si os he dicho cosas, ahora ahí vamos, os he dicho cosas terrenales y no creéis, porque ese es el problema. El problema es que el que no es practicante es porque no cree. El que no practica la verdad es porque no cree en esa verdad. Solamente la piensa, pero no la cree. Hay personas que dicen sí hay que diezmar, pero solo lo piensan, pero no lo creen. Por eso es que no es muchas veces bendición para su vida, en ese sentido hablando. Dice aquí la palabra, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Si lo terrenal no entiendes, si las cosas sencillas no entiendes, ¿cómo te puedo enseñar cosas celestiales? Entonces el problema de aquí Nicodemo es que no tenía un entendimiento espiritual, no tenía para poder entender las cosas espirituales. Entonces en este ejemplo real nos enseña el Señor lo siguiente: regeneremos con Dios porque no sabemos cuál es su voluntad. Entonces, cuando nos regeneramos nuestro pensamiento, comenzamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es necesaria una regeneración del pensamiento. Número 1. Número 2. Cuando nosotros no conocemos, no discernimos el motivo y por qué pasan las pruebas. Hay gente que todavía impresionante, no sabe por qué razón sucedió esto. Siguen igualitos y saldrán iguales y quizás peor. Ahí me estaban llamando unas personas para divorciarse luego que termine esta pandemia, y yo digo, Dios santo, y no tuvieron un tiempo de estar ahí. Les fue peor. No sabemos cómo actuar ante la prueba
que estamos pasando. No tenemos conocimiento. Ignoramos los designios de Dios y nos allanamos a lo terrenal. Nos allanamos a las cosas efímeras. Nos allanamos, es que esto es una desgracia que está. No, vaya por la otra parte. Saque usted la conclusión, ¿qué es lo bueno que ha traído esto? ¿Qué es lo espiritual? ¿Cuál fue las arcas? ¿Cuál fue la bendición que nos ha traído esperar en casa con paciencia? ¿Qué es la bendición que Dios nos ha traído para este tiempo? Entonces, nosotros, para entender la unidad, es necesario que nosotros entremos en una diversidad de criterios y de pensamientos importantes, como dice la palabra del Señor. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo número 12. Vaya conmigo a la palabra. Primera de Corintios capítulo número 12. Versículo número 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero hay arrepentimiento, pero hay repartimiento, de los dones. Mas el mismo Espíritu es el mismo. O sea, hay una unidad. En el Padre hay diversidad de operaciones. En el Hijo hay diversidad de ministerios. En el Espíritu Santo hay diversidad de dones. Pero todos son una sola. Es un solo movimiento que hay para ser de bendición para nosotros. Por eso es importante nosotros comprender y entender la revelación que trae la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Dice ahí que hay repartimiento de ministerios, mas el Señor es el mismo. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios obra todas las cosas. Aunque hay diversidad de acciones. Alguien me preguntaba el otro día, pero ¿cómo es que la palabra dice que habla un Padre, habla el Hijo y habla el Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. Aunque hay diversidad de acciones, es uno solo. Porque Dios trabaja en una unidad de cuerpo y en una unidad espiritual impresionante. Jesús enseñó, el Padre y yo uno somos. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Esa unidad hermosa, esa unidad complementaria, esa unidad dependiente, todos tres, para ejercer aquí en la tierra. Voy concluyendo. Por medio de estos tres elementos podemos entender esta revelación hermosa que Dios otorga a su pueblo en un misterio el cual estuvo guardado ahí, guardado en la eternidad. Eso lo dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y este era en el principio con Dios. Había una unidad, había una revelación conjunta que lo vamos a explicar más adelante en la próxima enseñanza. Y le doy gracias a Dios que nos permite cada día aprender un poco más, porque el conocimiento de Dios nos lleva a una revelación y una revelación nos lleva a una sabiduría y la sabiduría nos lleva a una práctica. Cuando nosotros practicamos lo que recibimos, cuando nosotros ponemos en práctica lo que enseñamos, lo que estamos haciendo es ser hombres sabios y podemos entender el misterio precioso de Dios en nuestra vida de la unidad. Unidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Todo siendo renovado con un solo objetivo, de encontrar la sabiduría que desciende en lo alto. Viene el Padre de las luces, que viene a nuestra vida con un solo objetivo, y el objetivo es transformar nuestro ser interior para llevarnos a un mejor entendimiento
de las bendiciones y de las cosas eternas. Gracias por haberme escuchado en esta noche. Gracias por estar este tiempo hermoso con nosotros. Obviamente estamos tratando de ir un poco rápido porque tenemos una transmisión hermosa en pocos minutos. Iniciamos nuestro foro apostólico. Ahí va a estar nuestro apóstol Germán Ponce. Va a estar ahí y quisiera que compartamos con ellos juntamente. Por eso nos enlazamos después de unos minutos de Guatemala, donde tenemos el foro apostólico de nuestra organización religiosa. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y los amamos mucho. Hasta la próxima transmisión.